Pero no nos olvidemos que el día 1 de febrero de 1881, estamos hablando de 6 meses antes de la firma de este tratado maldito con Argentina, regresó a Chile el 60% del ejército que había ocupado el Perú, y quedó solamente un 40%, y en la zona central existía el ejército del centro, integrado por 35.000 hombres. Chile poseía en esos momentos la marina más experimentada y fogueada en combate de toda América, y poseía el ejército más grande y más fogueado en combate de toda América. Solamente tomando en cuenta el 60% que regresó del Perú y el ejército del centro, Chile tenía 80.000 hombres en armas, de los cuales 60.000 habían tenido experiencia en combate o habían formado parte de los relevos en la Guerra del Pacífico. Teníamos el mejor armamento individual, teníamos las mejores tenidas, la mejor artillería, los mejores buques, pero sin embargo, don Diego Barros Arana consideró que era conveniente no embarcarse en un nuevo conflicto y regaló este 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Por eso, cuando algunos tratan de justificarse diciendo Chile se vio obligado, no, fue la diplomacia chilena que regaló esas tierras. Yo no sé, estas negociaciones en aras de la paz o de la hermandad nunca nos han conducido a nada bueno. Me voy a permitir leer algo de este tratado de 1881, porque es importante tenerlo presente. Dice, la línea limítrofe entre la República de Chile y Argentina debe correr por las cumbres más elevadas de la cordillera que dividiesen aguas. Si llegase a presentarse problema en la demarcación de la frontera, debido a una eventual poco clara división de las aguas, el asunto será subsanado por 2 peritos, uno elegido por cada nación. La regla de las cumbres divisorias de aguas es válida hasta el paralelo 52 de latitud sur. Desde este punto de vista, la línea fronteriza, a través del mismo paralelo, de oeste a este y pasando por algunos accidentes geográficos, llegaría a la boca del estrecho Magallanes. De lo anterior, es posible inferir que es en esta parte del tratado en que Chile renuncia a la Patagonia Oriental y la cede graciosamente a los trasandinos, en un afán pacifista, como ya se ha dicho. Otro de los artículos de este tratado dice que en la Tierra del Fuego se trazará una línea que, partiendo del punto denominado Cabo del Espíritu Santo, en la latitud 52, se prolongará al sur, coincidiendo con el meridiano occidental de Greenwich, 68 grados y 34 minutos, hasta tocar el canal Beagle. La Tierra del Fuego, dividida de esta manera, será chilena en la parte occidental y argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas, pertenecerá a Argentina la isla de los Estados y los islotes próximamente inmediatos a esta. O sea, pertenecen absolutamente a dominio chileno. Todas las islas al sur del canal del Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que hay al occidente de la Tierra del Fuego. Ahora, en ese artículo, en este tratado se decía que cualquier cuestión que surgiera entre Chile y Argentina con motivo del tratado o por otra causa sería sometido al fallo de una potencia amiga. Bueno, partamos de que en este tratado se regaló 1.000.000 de kilómetros cuadrados, pero quedó claramente establecido por ambas naciones que el curso del canal Beagle, de este a oeste, partiendo en el Cabo San Pío, dejando al sur a las Islas Nuevas, Picton y Lennox, quedaba claramente establecido la propiedad y soberanía chilena sobre estas islas. Idéntica interpretación le dieron geógrafos y gobernantes de todo el mundo, al menos durante unos años después de la firma del tratado.
Misiones científicas de los principales países de Europa ratificaron la descripción del canal entregada en el Tratado del año 1881. Hasta aquí se podría pensar que solo naciones ajenas a Chile y Argentina se habían pronunciado entregando las islas a Chile, pero no fue así. A lo largo y a lo ancho de Argentina, con posterioridad al año 1881, circularon más de 37 mapas y documentos oficiales que señalaban a las tres islas en cuestión como chilenas. Ejemplos de eso hay muchos. El Atlas Geográfico de la República Argentina, editado por Bartolomé Mitre y Estanislao Ceballos, la Geografía de la República Argentina y el Diccionario Geográfico Argentino de Francisco Lastina, el Anuario Oficial de la República Argentina, publicado por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura de Argentina, y el Derrotero de las Costas Argentinas, aprobado por el Ministerio de Marina, entre otros. Todos libros oficiales reconocían la soberanía de las islas chilenas en el Beagle. Resulta difícil de entender que, a pesar de que hasta los principales ministros de Estado de Argentina estaban convencidos de que las tres islas en cuestión eran chilenas, enceguecidos y obstinados geógrafos argentinos publicaron infundadas teorías que lo único que lograron fue deteriorar la relación entre las dos naciones. A pesar de que las obras de los más ilustres geógrafos argentinos dejan en claro la soberanía chilena sobre estas islas, surgió un número de especuladores ilustrados argentinos que aparecieron inventando unas insostenibles teorías con las que pretendían dar un curso diferente al canal Beagle y así adjudicar a la República Argentina alguna o todas de las islas en cuestión. ¿Quién fue el primero que sacó una teoría respecto a la propiedad argentina de las islas? Fue un peruano, Mariano Felipe Paz Soldán, un geógrafo y escritor peruano, historiador, que en 1885, estando exiliado en Argentina, publicó el Diccionario Geográfico Estadístico Nacional, obra en la cual se exponía que la línea divisoria de Tierra del Fuego, al avanzar hacia el sur, no solo tocaba el Beagle, sino que seguía el rumbo austral, dividiendo así las posiciones chilenas y argentinas, las posesiones. Como si esto no fuera suficiente, más adelante explica que, comillas, como las islas Wollaston, La Ermita, Merchel, Lennox, Picton, Nueva, con otras menores y parte de la Oste, están al este del meridiano que sirve de límite, es claro que estas islas son argentinas. Vino un segundo especulador geográfico argentino, que era un europeo, un buscador de oro, llamado Julius Popper, que al llegar a Buenos Aires fue invitado por el Instituto Geográfico Argentino a dar una conferencia, de la cual surgió posteriormente un impreso, plasmando estas ideas de este aventurero Popper, quien afirmó que el canal Beagle pasa entre las islas Navarino y Picton, y luego entre Lennox y Nueva, quedando así Picton y Nueva en el lado argentino. Como si lo anterior no fuera suficiente, exhibió un mapa de la zona en la que aparecía trazado el canal con un curso muy especial, propio solamente de su imaginación, y una isla nueva con un enorme ensanchamiento en su región más oriental, es decir, alejándose del Pacífico y por ende acercándose peligrosamente al Atlántico. Estos anuncios de los descubrimientos de Popper se hacen en un momento en que Chile atravesaba una difícil situación interna. Estaba recién culminando la larga y sangrienta revolución de 1891, y por lo tanto es posible inferir que las intenciones de Popper eran adjudicar Picton y Nueva a la Argentina en un momento en que Chile estaba muy mal parado, aprovechándose de ello. Sin embargo, el asunto no terminó ahí. Las reformas de Popper, junto con su mapa, fueron incluidas en la segunda edición del Atlas Geográfico de la República Argentina del año 1894,
elaborado por el Instituto Geográfico Argentino, un ente estatal. Hay una tercera tergiversación a la geografía austral, y esta es sin duda la más lamentable. Al mando del capitán de fragata Sáenz Valiente, el almirante Brown, argentino, realizó entre el año 1899 y 1900 estudios hidrográficos en el canal que llevaban como única finalidad realizar el trazado de una carta y verificar sondajes. Los resultados del almirante Brown se publicaron en 1901 y se repartieron entre todos los funcionarios de la Marina Argentina. Como era de esperar, Chile pidió una copia argentina de ese escrito para conocer en detalle el contenido, pudiendo entonces conocerse las diferencias existentes entre la Carta Argentina y los documentos que históricamente se habían considerado oficiales. La mayoría de ustedes son marinos, conocen más que yo la zona austral, por lo tanto yo creo que van a entender mejor el tema que dice que el primer error que descubrió la Oficina Hidrográfica de Chile fue el intento de cambiar el nombre de Bahía Moat, que es una franja de agua, ¿no es cierto?, entre Isla Picton y Tierra del Fuego, y la denominaron Canal Moat. Lo anterior tenía la clara intención de cortar el Beagle y desviarlo al sur entre Navarino y Picton. Sin embargo, producto quizás de la justicia divina, la intención argentina de cortar el Beagle quedó solamente en eso, porque ellos mismos se traicionaron al titular la carta Canal Beagle de Punta Navarro a Cabo Pío. Como si eso no fuese suficiente, el derrotero publicado en conjunto con la carta introdujo una novedad en la ubicación de la Isla Nueva, al señalar que ésta había estado históricamente mal considerada en cuanto a su ubicación geográfica y que la ubicación correcta era 4 a 4,5 millas más hacia el oriente, la misma dirección que tenía la inflamación geográfica de este aventurero Popper. Después de analizar esta última tergiversación, es posible colegir que la intención de desplazar la Isla Nueva radica en el hecho de que ni los mismos inventores del Canal Moat estaban seguros de la aceptación de que su teoría tendría, por lo que se le ocurrió correr unas millas al oriente la Isla Nueva, lo suficiente para que no quedara al sur del canal, y de este modo, si no funcionaba una teoría, resultaba la otra. Como era de esperar, después de lo anterior, la Oficina Hidrográfica de Chile hizo los reclamos pertinentes ante su similar Argentina, pero no hubo quien se hiciera responsable por un escrito que ellos mismos habían editado. Las tergiversaciones antes mencionadas, hechas por los geógrafos argentinos, fueron rechazadas por los más notables geógrafos del mundo, pues las cartas de navegación las tenían las principales potencias y sabían del territorio que se estaba hablando. En Argentina comenzaron a aparecer entonces geógrafos que podemos llamar reformistas, que con más pasión que razón defendieron diversas teorías que apuntaban a lo mismo, dar a la República Argentina más territorio. Entre esos geógrafos me atrevo a destacar a Estanislao Ceballos nuevamente, Segundo Storni y Sáenz Valiente. Sin embargo, no fueron capaces de unificar criterios, pero lo único común era que la Isla Nueva era Argentina. Vamos a ver en detalle cuáles eran estas posiciones argentinas, que eran inventos. La primera postura decía que el canal Beagle llegaba solo hasta el extremo de la isla Navarino, con lo que Picton, Nueva y Lennox quedaban al sureste del canal. De este modo, las islas pasaban a ser argentinas y no chilenas. Sin embargo, esta teoría falla porque, de haber sido cierta, el canal tendría solo 100 millas de longitud y no 120.
Entonces el canal no tocaría el Cabo San Pío ni saldría al Océano Atlántico, características señaladas con precisión por sus descubridores Darwin, Fitzroy, King. Una segunda teoría argentina hablaba de una bifurcación del canal, que un brazo pasaba por la costa sur de Tierra del Fuego, hacia el Cabo San Pío, mientras que el otro brazo hacía lo propio por la costa oriental de la isla Navarino, con lo que Picton, Nueva y Lennox quedaban entre los dos brazos del Beagle, como islas de desembocadura. Si esto hubiese sido cierto, lo habrían advertido los descubridores del canal, pero no fue así. Por el contrario, las descripciones de los descubridores del Beagle señalan que, textual, sus dos lados eran muy paralelos, que el ancho medio era de 2 millas, que la desembocadura oriental era una sola en dirección este-sureste y que el sentido general del Beagle era de este a oeste. Con eso se desvirtúa la segunda teoría argentina. Había una tercera teoría, formulada por los argentinos, que indicaba que el Beagle, al llegar al extremo oriental de Navarino, dobla al sur, al oeste de Picton y Lennox, dejando a estas dos islas junto con Nueva en calidad de posesiones argentinas. Esta teoría también tropieza con las descripciones originales, por lo que perdió peso rápidamente por ahí por 1905. La cuarta teoría pretendía establecer que el canal pasaba entre Picton y Navarino y desembocaba entre Nueva y Lennox. Una vez más, una teoría argentina no concordaba con las primeras descripciones del canal. La quinta teoría, sin duda la más interesante, ya que no intentaba alterar la geografía fueguina, sino que examinando el Tratado de 1881 y su protocolo de 1893, buscaba darle nuevas posesiones a Argentina. Los creadores de esta teoría se centraron básicamente en una de las disposiciones del protocolo que dice lo siguiente: la República Argentina conserva su dominio y soberanía sobre todo el territorio que se extiende al oriente del encadenamiento principal de los Andes, hasta las costas del Atlántico, como la República de Chile, el territorio occidental hasta las costas del Pacífico, de tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno en el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo en el Pacífico. Ante esta ofensiva argentina, el gobierno se preocupó de ejercer soberanía sobre las islas que el tratado le otorgaba, es decir, a todas las que estuviesen al sur del Canal Beagle, incluidas, por supuesto, Nueva, Picton y Lennox. Estos actos que trataban de reafirmar la soberanía chilena consistieron básicamente en estimular el desarrollo económico y en cierto grado la presencia militar en la zona. En este sentido destaca la obra de don Manuel Señoret, gobernador de Magallanes, que llevó en el año 1891 los primeros policías chilenos a las islas Lennox y Nueva, y también envió un gran número de cabezas de vacuno a Picton, fundó Puerto Toro en Navarino e hizo varias concesiones a privados para lograr el despegue económico de la zona, instalando colonos chilenos. En el año 1914, el gobierno argentino anunció la compra de 2 modernos acorazados para su marina, que fue muy resistido por la opinión pública argentina por la grave crisis económica que para variar atravesaba a este vecino. Por lo tanto, el Congreso se mostró muy reticente a autorizar la compra de los acorazados, pero el gobierno agudizó la ofensiva comunicacional acusando la usurpación por parte de Chile de las islas del Beagle. En el año 1915, 34 años después de la firma del Tratado de 1881, por primera vez el gobierno argentino alegó oficialmente a Chile por la ocupación que había hecho de las islas al sur del Beagle.
Esta nota de reclamo entregada por la Embajada de la República Argentina en Chile alegaba que la concesión ganadera otorgada por Chile en Isla Nueva a Mariano Edwards, comillas, lesionaba los derechos de la República Argentina. Sin embargo, la nota no especifica cuáles eran los derechos lesionados, cuáles eran los territorios que se pretendían poner en litigio, ni cuáles eran los argumentos en que se basaba tal alegato. Esta maniobra, que era destinada al fracaso ante la Cancillería chilena, dio resultado en otro aspecto, porque el Congreso autorizó la compra de los 3 acorazados. Sin embargo, la verdad se abrió paso y se supo finalmente todo lo ocurrido. Y así, al llegar a Argentina, a mediados del año 1915, los nuevos acorazados, la prensa empezó a colmarse de artículos contra Chile, resucitando todas estas viejas teorías sobre la soberanía argentina de las islas. Las cancillerías la Cancillería chilena buscó parar esta ofensiva diplomática argentina, pero solamente la logró dilatar. Por esa razón, en el año 1938 se llega a un convenio en que se estableció la decisión por parte de ambos países de recurrir a un arbitraje para dirimir el problema. Se determinó escoger como árbitro al Procurador General de los Estados Unidos, Homer Cummings. Sin embargo, el convenio no llegó a ser sancionado por el Congreso argentino. Así, con estos intentos expansionistas intermitentes de Argentina, llegamos a un hecho más reciente, que fue en el año 1954, cuando se reanudaron las conversaciones entre ambos países para llegar a una solución al problema. Ahora, como ustedes pueden ver, no había ningún problema. Era un problema generado por la mente expansionista de nuestros vecinos. 4 años más tarde, en el año 1958, Argentina autogenera un problema con el denominado conflicto o incidente del islote Snai, con lo que el conflicto en tierras australes recobró actualidad. Recordemos que el 12 de enero de ese año, 1958, la Marina de Chile, ya denominada Armada de Chile, amparándose en la soberanía que gozaba sobre el islote Snai, instaló una baliza. Sin embargo, esta fue destruida el 7 de mayo del mismo año a través de tiros de ametralladora provenientes del patrullero argentino Guaraní, que posteriormente desembarcó tripulación con el fin de instalar otra baliza propiedad argentina. Después de la correspondiente nota de reclamo por esta violación al territorio nacional, la Armada de Chile procedió el día 11 de mayo a reponer la baliza y, por supuesto, desmontar la instalada por los argentinos. La Cancillería argentina emitió un comunicado que manifestaba, comillas, en honor a la tradicional amistad de ambos, nuestros buques de guerra se mantendrán sin intervenir. ¿Quién generó el problema? ¿Chile o Argentina? O sea, aquí vemos siempre una historia, un tinglado de farsas limítrofes. Sin embargo, bastaron solo 3 meses para que Argentina rompiera esta nueva palabra y volviera a sus agresiones, cuando el 9 de agosto del mismo año 1958, el destructor argentino San Juan desembarcó gente en el islote Snai, destruyó la segunda baliza chilena y se retiró del lugar. A los 2 días volvió el destructor San Juan y esta vez desembarcó 80 infantes de marina que ocuparon el islote en clara actitud bélica. Después de la lógica nota de protesta entregada por la Embajada de Chile en Argentina, llegó a la moneda una nota de respuesta que respaldaba la agresión
invocando curiosamente los convenios de 1915 y 1938 y el acuerdo de 1954. Un chiste de la Cancillería Argentina y de la Casa Rosada, ya que ni los convenios ni el tratado habían sido sancionados, los que les quitaba toda validez a la nota argentina y ponía en una dura competencia a la diplomacia. El gobierno chileno envió una segunda nota a la Cancillería Argentina, rebatiendo punto por punto todos los postulados argentinos. Fue tan buena la apelación que se decidió retrotraer de hecho y de derecho la situación existente en el islote a la existente en él antes de que Chile instalara la primera baliza. Sin embargo, si se hace un balance de lo acaecido, es posible determinar que el incidente resultó finalmente desfavorable para Chile, pues tras la maniobra argentina se puso ya en el escritorio un litigio limítrofe, en el cual la soberanía chilena estaba en tela de juicio. Bueno, en el islote Snipe hay que recordar que Chile actuó, o la Armada de Chile, con mucha decisión, y al saber que había sido ocupado por Infantería de Marina Argentina, envió a Infantería de Marina de Chile, en ese tiempo creo que tenían el nombre de Defensa de Costa aún, y iban bajo la orden de desalojar la isla a como diera lugar. Muy mal equipados, muy mal armados, a la diabla se consiguieron pototos en la base naval de Talcahuano, pero llegaron los marinos chilenos, pero los argentinos habían huido, prefiero decir huido que retirado, horas antes. Bueno, ya Argentina armó todo este conflicto al tener 3 acorazados nuevos. ¿Pero qué pasó? La Marina Argentina cumplió en el año, en la década del 60, el viejo anhelo de contar con un portaaviones en su flota y logró adquirir el Warrior. Al tener este portaaviones, que después me parece que lo bautizaron 25 de mayo, si no me equivoco, o no me recuerdo realmente, revivieron la misma situación de 1915 cuando compraron los 3 acorazados. Afortunadamente el gobierno chileno de la época, que eran las postrimerías del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, entendió cuáles eran las verdaderas motivaciones del incidente y se mantuvo con una cierta firmeza. Sin embargo, el 2 de febrero del año 1959, los presidentes Frondizi y Jorge Alessandri Rodríguez manifestaron su decisión de llegar lo más pronto posible a un acuerdo que llevase a una solución arbitral del tema. Y es así como el 1960 se firmó un tratado que llevaba al diferente Corte Internacional de Justicia de La Haya. Como podemos ver, los argentinos nos pusieron ahora a discutir los límites en circunstancias que estos límites habían sido requete bien fijados en 1881, pero mediante sistemáticas campañas a través de geógrafos, de mapas y de políticos habían logrado llevarnos a la mesa de negociaciones. Las condiciones para ir a este tratado o a este diferendo en La Haya estipuladas en un protocolo del 12 de junio del año 60, que fue duramente cuestionado por la opinión pública y la prensa chilena, lo que influyó para que el tratado y el protocolo de ir a La Haya no fueran sancionados por el Congreso de Chile y fuera posteriormente retirado por el sucesor de Alessandri, Eduardo Frei Montalva. ¿Por qué Chile no quiere ir a La Haya? Porque era una vergüenza ir a La Haya a solucionar un problema que estaba resuelto. Bueno, al no ir a La Haya las cosas quedaron de nuevo en un statu quo, pero siempre dentro de esta
comillas, gran hermandad chileno-argentina. Y así fue como llegamos al 28 de noviembre del año 67, cuando la torpedera Quidora, en un viaje de Puerto William a Caleta Walaya, creo que se llamaba, no me recuerdo bien, se acercó un poco más de lo acostumbrado a Ushuaia, aunque sin abandonar las aguas nacionales. Dos aviones argentinos sobrevolaron a la Quidora e incluso dispararon muy cerca de ella ráfagas de ametralladora, a lo cual la torpedera no respondió y siguió su viaje como si nada hubiese pasado. Sin embargo, el asunto no terminó allí, ya que en su viaje de regreso, la Quidora fue sorprendida por el patrullero argentino Irigoyen, que le disparó a la embarcación nacional desde su fondeadero de la base de Ushuaia. Y la reacción de la Quidora fue la misma, continuar su viaje como si no pasase nada. Con el paso del tiempo, se han analizado los acontecimientos y se ha llegado a la conclusión de que si la nave chilena hubiese decidido responder los injustificados ataques que sufrió en su contra, el impasse habría adquirido magnitudes extraordinarias, pudiendo llevar a Chile y Argentina a un enfrentamiento bélico sin precedentes en el siglo XX. Sin embargo, la tripulación de la Quidora guardó la compostura y la serenidad, demostrando la inconfundible sangre fría de la instrucción naval tan necesaria en momentos como esos. En todo caso, si bien este incidente no pasó a mayores, sí demostró la necesidad imperiosa de llegar a una solución definitiva al tema de la soberanía de las Islas Australes. Chile tomó la iniciativa en este aspecto y recurrió al Tratado General de Arbitraje del año 1902, que obligaba a Chile y Argentina a someter a arbitraje cualquier litigio que surgiera entre estos países, siempre y cuando esto no representara una violación a los principios constitucionales de cada país y las negociaciones directas se encontraran agotadas. El árbitro, por el común acuerdo, era Su Majestad Británica y su fallo era inapelable y su cumplimiento estaba confiado al honor de las naciones que estaban en pleito. A primera vista podría parecer precipitada la decisión tomada por Chile, al ser de carácter netamente unilateral, pero no fue así. El artículo 3º del tratado mencionado en el párrafo anterior estipulaba que en caso de no haber acuerdo entre las naciones litigantes para presentar el conflicto al árbitro, cualquiera de las dos naciones, con o sin conocimiento, podía solicitar la intervención del árbitro. Es decir, la decisión chilena no era apresurada, sino que todo lo contrario, bastante tardía. Esta obedeció a un serio estudio del tema, que arrojó como conclusión que había que darle solución rápida antes que nuevas agresiones argentinas terminaran por colmar la paciencia de los chilenos, que hasta ese momento se habían demostrado abiertos al diálogo y a las negociaciones directas, pero no estaban dispuestos a que esa postura significara nuevas pérdidas territoriales. En diciembre del año 67, a menos de un mes de la agresión sufrida por la Quidora, por parte de aviones argentinos y del patrullero Irigoyen, el presidente Frei Montalva decide dejar esa característica actitud defensiva y hasta cierto punto pasiva de los gobiernos chilenos, y dio por agotadas las conversaciones con los argentinos, debido a que casi 80 años de diálogo no se había podido llegar a ninguna solución definitiva que dejara satisfechas a ambas naciones. Y por eso el gobierno chileno consideró que era el momento del arbitraje de Su Majestad Británica. Este es sin duda uno de los capítulos más trascendentales del desarrollo del conflicto, ya que por mucho tiempo se pensó que esta sería la solución definitiva, que tanto desgaste había significado para las cancillerías argentinas y sobre todo para la chilena desde los mismos comienzos del siglo XX. Desgraciadamente,
como es muy bien sabido por todos nosotros, no fue así. El rechazo a ir al arbitraje no se hizo esperar por parte de Argentina, y el 21 de diciembre del mismo año, 10 días después que Chile lo pide, el Consejo de Seguridad Nacional de Argentina acordó por unanimidad rechazar la mediación británica, por considerarla improcedente e injustificada, comillas, porque durante los últimos 75 años nuestros países convinieron reiteradamente que procurarían solución a sus litigios mediante negociaciones directas o a través de la Corte de la Haya. Además, Argentina se negó a aceptar como árbitro a Gran Bretaña por el hecho de que en los mapas oficiales británicos aparecían las islas en litigio como territorio chileno. El 23 de diciembre de ese año, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez hizo entrega de un reclamo al embajador chileno en Argentina, Hernán Videla Lira, en el cual intentaban justificar jurídicamente el rechazo a ir al arbitraje. Pocas semanas después, el gobierno argentino invitó a Chile a seguir las conversaciones, pero la moción fue desestimada por Frei por considerar que históricamente las conversaciones no habían hecho más que ahondar el conflicto y que por lo tanto no quedaban más recursos que el arbitraje. Meses después asume en Chile el gobierno Salvador Allende y en Argentina el general Alejandro Lanús. En ese momento, ambos presidentes, muy distintos ideológicamente, llegan sin embargo a un acuerdo de aceptar ir al arbitraje. Y se deciden los respectivos agentes. Chile escogió a los embajadores José Miguel Barro y Álvaro Bunster, mientras Argentina nombró a Ernesto de la Guardia y Julio Barbosa. El 22 de julio del año 71, los embajadores chilenos y argentinos se reúnen en Londres y proceden a firmar el importante documento que daba inicio al proceso arbitral. Además, cada país formó un grupo de juristas internacionales que se encargarían de la defensa en el tribunal. No vamos a ir a los pormenores de este laudo, sino que decir que el 18 de febrero del año 77 la resolución estuvo lista y fue presentada a la reina Isabel II, quien la sancionó, o sea, la ratificó el 18 de abril de 1977, y el 2 de mayo notificó las partes de la sentencia que tenían el carácter de definitivo e inapelable. La decisión de la Corte Arbitral fue unánime y fundamentada, y en definitiva estableció que, comillas, pertenecen a la República de Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, conjuntamente con los islotes y rocas adyacentes a ellas. A la República Argentina, el título a todas las islas, islotes, arrecifes, bancos y bajíos que estén situados al norte de dicha línea roja 27, y a la República de Chile el de los que estén situados al sur de ella. Así se había acogido la posición planteada por los representantes de Chile. Al mismo tiempo de entregar este dictamen, la Corte o el Tribunal fijó un plazo de 9 meses para que ambos países dieran cumplimiento cabal al fallo. Esto tenía por objeto que los representantes de ambas naciones se reunieran con el fin de alcanzar los alcances del laudo y su aplicabilidad práctica. En Chile la noticia fue recibida con mucha tranquilidad. El sentir nacional fue representado por el general Augusto Pinochet Ugarte, quien se apresuró en comunicar que cumpliría fielmente el laudo arbitral. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno presidido por el general Rafael Videla manifestó que estudiaría profundamente el fallo antes de emitir cualquier comentario al respecto.
pero que en todo caso ningún compromiso obligaba a aceptar aquello que afectase los intereses vitales de Argentina, o bien dañara derechos de soberanía que no hubiesen sido sometidos al estudio del árbitro. Videla invitó a Pinochet a Buenos Aires con el fin de conversar sobre la delimitación de las aguas marítimas, haciendo uso de estos 9 meses que se dio para poner en práctica el laudo arbitral. El general Pinochet aceptó la invitación y asistió a esta reunión que se llevó a cabo entre el 21 y 22 de julio de 1977 en Buenos Aires, y luego una segunda reunión entre el 17 y 20 de octubre del mismo año en Santiago. Sin embargo, en las dos reuniones no se sacó nada en limpio. La razón de ello radicó en que Argentina pretendía poner en tela de juicio la soberanía chilena sobre las islas al sur del Beagle. Es más, el general Videla, para cuando se efectuó la segunda reunión, ya había cambiado su discurso al respecto, al declarar que antes de aceptar la decisión de la Corte Arbitral debía existir la seguridad de que Argentina no sufriría menoscabos en sus derechos y no se comprometerían los intereses vitales de la nación. Es decir, Argentina se iba encaminando al rechazo del laudo. Siguiendo esta senda trazada por el general Videla, una gran cantidad de integrantes del gobierno argentino y de las Fuerzas Armadas trasandinas, en especial el almirante Julio Torti, empezaron ya en julio del año 77 a hacer reclamos rechazando el laudo. El almirante Torti, el 26 de julio, dijo que además de rechazar el laudo, había que negociar rápidamente con los chilenos para que se produjera la total devolución de las tierras fueguinas que ocupaba Chile y que pertenecían, según él, a Argentina. El 3 de agosto, el almirante Emilio Macera, miembro de la Junta de Gobierno argentina, declaró que las Fuerzas Armadas argentinas estaban preparadas para evitar cualquier mutilación geográfica de la nación en el área de su responsabilidad. Más clarito, echarle agua. Y así sucesivamente, las declaraciones de políticos y uniformados argentinos fueron cada vez adquiriendo un cariz más duro. Un ejemplo de ello lo constituye el mismo almirante Macera, quien el 2 de enero del 78 expresó que Argentina tenía una decisión tomada con respecto al tema del Beagle, a partir de la cual no sería impunemente menoscabada la soberanía argentina. 2 días después de estas declaraciones tan incendiarias del almirante Macera, el gobierno del general Videla convocó a un grupo de juristas con el fin de estudiar y redactar el texto de rechazo al laudo. El 20 de enero de 1978, en la ciudad de Mendoza se reúnen los presidentes Pinochet y Videla. Ambos generales eran amigos personales y muy conciliadores, pero ubicados en opuestos extremos de la línea de sus respectivos planteamientos en la región austral. Esa reunión duró prácticamente todo el día y finalmente terminó sin ningún acuerdo. Y todo lo contrario, sirvió para que se endurecieran más las posiciones. Cuando el general Pinochet dijo que desestimaba toda posibilidad de que se llevara a cabo el condominio de las islas de la región austral, sugerido por Videla, Videla le dijo a Pinochet que Argentina se aprestaba a declarar nulo el fallo debido a que adolecía de errores geográficos e históricos. El 25 de enero del año 78, a través de su canciller Óscar Montes, Argentina procede oficialmente a declarar insanablemente nula la decisión de la Corte Arbitral. Además, se negaba a aceptar ningún tipo de soberanía que Chile se arrogara invocando el laudo arbitral. El resto de la historia ya la conocemos. Muchos la vivimos. No voy a ahondar en ello, pero solamente me voy a permitir una reflexión en este minuto, que es
El gobierno militar siguió desde que Argentina declara insanablemente nulo este laudo arbitral, actuando como el matón del barrio por enésima vez ante Chile. El gobierno militar siguió trabajando por la vía diplomática, pero a diferencia de otros gobiernos, empezó a potenciar el brazo militar de Chile, el brazo armado. Y si no hubiese sido así, habríamos sido despojados nuevamente. Entonces creo que fue el potencial militar naval chileno desplegado en toda la zona austral y a través de toda la frontera el que evitó este nuevo despojo, que era un robo en descampado de la diplomacia argentina a la diplomacia chilena. Así que creo que si logramos no ser despojados en esta crisis del Bill, fue gracias a la valentía del gobierno, de sus autoridades, de personas como el almirante Merino, el general Pinochet, el general Matei, general Mendoza, que envió a los carabineros a la frontera también, y todos los que estuvimos ahí, que estábamos decididos a no dar un solo paso atrás. Entonces creo que esta fue algo que se sale de lo común en la historia de nuestra diplomacia y nuestras relaciones, porque de lo contrario estaríamos sin cabo de horno hace mucho rato. Pero bueno, solucionamos bien esa crisis, pero las crisis siguen. En 1994, con gran pompa, se puso fin a otro de los conflictos limítrofes creados por los argentinos, porque no podemos entender de que se ha puesto 3 veces solución a todos los límites y siempre aparecen nuevos por petición y por reclamo argentino. Bueno, en 1994 se reúnen los presidentes de Chile y Argentina y anuncian de que han puesto fin a otro de los conflictos territoriales que han enfrentado nuestros países. ¿Cuál era? El de la Laguna del Desierto, zona situada entre el lago Higgins y San Martín y el monte Fitzroy. Todos recordamos que en Laguna del Desierto, ¿no es cierto?, Gendarmería Argentina dio muerte al teniente Hernán Merino Correa, teniente carabinero, que estaba justamente cubriendo soberanía en ese territorio patagónico de Chile. Bueno, esta solución tan bonita surge en 1991, cuando los presidentes Elwin y Menem acordaron, según lo previsto en el Tratado de Paz y Amistad, acudir a un arbitraje internacional, tribunal que reconoció la posición argentina, que obtuvo la mayor parte de la zona. La Corte desestimó los planteamientos chilenos y perdimos 560 kilómetros cuadrados de territorio en Laguna del Desierto. Cuando la prensa se anduvo encabritando un poco por esta pérdida territorial, el señor presidente de la República de Chile volvió a manosear una frase muy sucia ya, de tanto tocarla: más vale perder un pedazo de tierra que la amistad con nuestros hermanos argentinos. Perdimos el pedazo de tierra y perdimos la amistad también. Porque el 16 de diciembre del año 1998, los entonces presidentes Frei y Menem firmaron un acuerdo para precisar el recorrido de límites desde el monte Fitzroy y hasta el cerro Daudet, con el fin de zanjar los últimos puntos de la larga controversia por cuestiones limítrofes entre ambos países. Ahí se trató de terminar con la demarcación de la frontera en la zona de Campo de Hielo Sur, denominación que tiene en el país la gran extensión de glaciales situadas en los Andes patagónicos y que posee una superficie aproximada de 16.800 kilómetros cuadrados. Los litigios para establecer los límites comenzaron en el mismo año 1881. Sin embargo, las diferencias entre las partes habían impedido un acuerdo definitivo y quedaban puntos incompletos para hacer el trazado limítrofe. Tras este acuerdo de delimitar la zona entre Frei y Menem,
La zona en cuestión se dividió en dos partes, la zona A y la zona B. La zona A desde el Cerro Murallón hasta el Cerro Daudet, y la segunda desde el Cerro, desde el Monte Fitzroy, perdón, al Cerro Murallón. Seguido de eso, se estableció que una comisión mixta binacional sería la encargada de realizar los estudios geográficos y confeccionar una carta a escala para poner fin a esta incertidumbre limítrofe. Dicha comisión estuvo 8 años sin sesionar, hasta que el año 2006, luego que Chile se quejara de que los mapas argentinos incluían el terreno en disputa como propio, a lo que los trasandinos replicaron afirmando no haber recibido respuesta chilena para iniciar los trámites de demarcación, y como no habían recibido respuesta, se lo adjudicaron por secretaría. Se conformó una instancia binacional que hasta ahora, año 2020, no ha concluido su trabajo. Cuando ustedes observan la línea de demarcación limítrofe chilena, pueden ver que hay un tramo que la línea no está, se corta en el campo de hielo sur, donde no hay límites en apariencia. Pero lamentablemente los límites están demarcados. No es una situación pendiente, es una situación que está en el congelador. ¿Por qué? Porque en esta demarcación nuevamente se vio favorecido a Argentina, ya que usó las coordenadas de Laguna del Desierto, que se adjudicó en la negociación con Elwin, para tensar la línea que le permitió adjudicarse gran parte del campo de hielo sur. Según exfuncionarios diplomáticos con los que he conversado largamente, esta situación se mantiene forzadamente en un statu quo, ya que finalmente la demarcación, tomando en consideración la nueva configuración derivada de cesión de Laguna del Desierto, fijó el límite internacional sobre una zona de glaciales en un sector a una distancia no superior a 7 kilómetros de un fiordo que corresponde al Pacífico. Es una zona de hielos que, producto del calentamiento global, va en acelerado retroceso. Seguramente en 30 años más, nosotros no vamos a estar, pero nuestros hijos y nietos sí. El límite argentino estará en una playa del Océano Pacífico. La tremenda gravedad que esto representa es la que llevó al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a pedir a la Cancillería argentina, tras el tremendo triunfo de Buenos Aires, a mantener un statu quo de 35 años, antes de que ambos países den a conocer simultáneamente el acuerdo ya logrado. ¿Por qué este misterio? Aunque en los mapas oficiales de ambos países aparece sin trazado de límite internacional, este ya está acordado. Pero la victoria argentina de quedar a pocos kilómetros del Pacífico por ahora, bien amerita que este pacto internacional haya sido un pacto de silencio entre ambas cancillerías. Yo creo que con mucho dolor para la Cancillería argentina, porque ellos están ocultando un gran logro, pero con mucha vergüenza para la diplomacia chilena, que pidió estos 35 años de silencio para estar todos muertos antes de que se sepa que cortaron nuestro país tristemente. Hasta aquí llego yo con mi exposición muy improvisada sobre la historia de los límites con Argentina, muy desesperanzadora. La verdad es que no tengo absoluta confianza en la diplomacia chilena, desde nunca. Siempre la diplomacia chilena ha sido una diplomacia ineficiente, cobarde, arratonada. Las únicas veces que no hemos perdido o que hemos ganado algo ha sido a través de nuestra marina y de nuestro ejército, pero nunca a través de la diplomacia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo. Creo que es una presentación brillante, aunque nos deja con el ánimo un poco bajoneado, pero el ánimo bajoneado yo creo que es más bien en la parte superficial. Eh, en lo personal, y creo interpretar mucho a las personas que aquí están escuchando, nos inyecta valor para salir a defender lo que es nuestro. Y creo que esto es una razón más. Tú nos has dado muy buenas razones para el trabajo que está haciendo nuestra Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, no cejar en defender la soberanía de Chile, aunque lo hagamos desde la tribuna del Retiro. Quiero dejar la palabra a nuestro director Patricio Schiavetti, quien será la persona que canalizará y las preguntas de cada uno de los participantes. Una vez más, Guillermo, muchísimas gracias. Patricio, tienes la pantalla. Gracias, Marco. Primero que todo, agradecer a Guillermo su excelente charla. Y yo creo que el sentir de todos los que hemos escuchado esta charla, agradecerle su brillante libro de veteranos de Tres Guerras. Yo creo que es un clásico de la historia chilena y que nos ha permitido gozar sobre la guerra del Pacífico, la revolución de 1891 y todo lo que se refiere a la guerra en la Araucanía. Ahora paso a las preguntas. Guillermo, lo primero, quisiera un auditor que escuchó la charla preguntarte cuánto influyó O'Higgins en crear en el país la conciencia por el estrecho de Magallanes. Creo que O'Higgins influyó. Hay una tergiversación histórica respecto a sus últimos segundos cuando él exclama Magallanes, Magallanes. No estoy diciendo que eso sea falso, pero él tenía, yo creo que la idea de que Magallanes era importante para Chile, pero en su gobierno y en los gobiernos inmediatamente posteriores, poco y nada se hizo. Yo creo que aquí la persona que es relevante para el tema de Magallanes es el Manuel Bulnes. Manuel Bulnes, que realmente toma posesión del estrecho, pero bueno, no se puede culpar a O'Higgins de no haberlo hecho porque estaba construyendo un país. Tenía que armar un país entero, entonces era muy difícil. No tenía marina, porque la marina se creó y se ocupó espléndidamente, ¿no es cierto?, en la expedición libertadora del Perú y poco después O'Higgins abdica. Entonces creo que él tenía en su mente la importancia de Magallanes, pero quien la ejecutó brillantemente fue el general Manuel Bulnes, porque de lo contrario, si no se instala el fuerte en ese pedacito de tierra, hoy no sería nuestro. Gracias. Otro socio pregunta ¿cuáles son los límites entre los cerros Fitzroy y Murallón? No lo podría decir, porque no están delimitados, están guardados en secreto. Yo la única vez que hablé de esto, o dos veces hablé públicamente, una vez lo hice en un programa de televisión donde tenía como compañero de panel al entonces canciller, se me fue el nombre, el presidente del PPD actualmente. Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz. Y a la salida de ese programa, Heraldo me dijo que no hablara más de ese tema, que era dañino para los países. Yo le dije, pero tú me puedes decir si estoy mintiendo. Me dijo, no hay que hablar de eso, es dañino para los países. Y posteriormente en otro canal me encontré, cuando se estaba comentando un nuevo fallo, cuando perdimos el mar territorial con Perú, con el canciller de turno, que era ya del gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno, el cual me dice lo mismo, no hables de esto, no hay que exacerbar pasiones con nuestros países vecinos, tenemos que trabajar de común. Entonces, yo no sé los límites, porque en esto
independiente del pensamiento político de cada canciller, se ha mantenido el riguroso secreto, porque saben que es una vergüenza tan grande revelarlo que yo no lo sé. Lo que sí sé es que pasa a 7 kilómetros, y eso me lo dijo a mí un geógrafo argentino, Sí. Y y me lo justamente, confirmó un chileno también. justamente relacionando esa pregunta, ¿cuánto se ha acercado en esta política expansionista argentina al Pacífico? Bueno, yo creo que la política expansionista hacia el Pacífico va claramente por esa línea, muy cauta, de largo plazo, de 3, 4 décadas, pero saben que tarde o temprano van a tener un enclave, y lo que es más terrible, nosotros vamos a tener que pasar por mar, fuera de las 200 millas argentinas seguramente, para ir a Punta Arenas, a Puerto Natales. Entonces creo que los argentinos ya llegaron al Pacífico y están con mucha calma esperando el momento de hacerlo público. Argentina es un país expansionista y lo va a seguir siendo toda la vida. Y hay que estar preparados porque Argentina, mientras más en crisis esté, más conflictos crea con Chile. Y ahora vemos que Argentina está en un default, o sea, está quebrado económicamente a nivel mundial y está generando este problema con la plataforma. O sea, es una constante de Argentina. Cuando tiene problemas internos muy graves, abre un flanco con nuestra integridad territorial. Muchas gracias. La otra pregunta dice relación con lo siguiente. ¿Cómo se relaciona la actitud tan fuerte de Eduardo Frei Montalva con el estado que tenía el material de las Fuerzas Armadas y las remuneraciones de sus integrantes que terminó con el incidente del general Biot? ¿Cómo se relaciona esta debilidad que tenía las Fuerzas Armadas con esta actitud fuerte de Frei? Bueno, la verdad es que yo creo que él tomó esa decisión, a mi parecer, solamente confiando en los organismos internacionales. En ningún momento él podía confiar en el poder disuasivo de Chile, porque como todos sabemos, las Fuerzas Armadas estaban en un estado paupérrimo. Entonces yo creo que él no lo hizo teniendo el respaldo ni de la Marina, ni del Ejército, ni de la Fuerza Aérea, sino que lo hizo confiando en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en el árbitro de Su Majestad Británica, porque no tenía absolutamente nada con qué replicar. O sea, en otras palabras, lo hizo con las patas y el buche, como dicen en el campo. Sí, ahora lo mismo pregunto respecto al gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Cuál era la capacidad de las Fuerzas Armadas y en particular de la escuadra en 58, en 1958? Bueno, hablarles yo de las capacidades de la escuadra, creo que soy el menos indicado. Pero Pero creo que nuestra escuadra, a modo general, ¿cuál creo que era la nuestra, situación? creo que nuestra escuadra siempre ha estado en un nivel de alistamiento superior al de las fuerzas de tierra y del aire. Ahora, en el año 1958, la Marina chilena tenía no grandes buques, pero sí tenía una buena flota, una buena escuadra, con todo lo que llegó del Pacto de Ayuda Militar con Estados Unidos, que tenía una buena flotilla de destructores, estaban los cruceros, me parece que habían llegado recién en los Higgins y el Capitán Pratt. eh, en la torre me parece que ya había sido desguazado a esa altura, pero tenía cierto poder. Pero el ejército estaba realmente reducido a la más mínima expresión. Yo conozco de cerca gente que estuvo como oficiales del ejército en esa época y el contingente que hacía su servicio militar disparaba 3 tiros durante el año. Cuando fue el problema del río Lauca, en el gobierno de Alessandri, no habían fuerzas suficientes militares para trasladar a la zona
y se trasladó a carabineros vestidos de militares para que impusieran mayor respeto. Por lo tanto, creo que teníamos una situación realmente pésima, con excepción de la Armada, que creo que siempre mantuvo un nivel de alistamiento no óptimo, pero sí bueno. De la Fuerza Aérea ni hablemos, porque estaba con 3 aviones Vampire y no tenía nada más, el resto del material era de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahora la pregunta se refiere a la diplomacia chilena. Yo creo que tú ya nos ilustraste un poco sobre tu opinión, pero el socio pregunta si estimas que la diplomacia chilena ha sido débil, timorata, poco rigurosa en sus negociaciones con Argentina. Es decir, que no ha tratado el tema con Argentina como una política de Estado. Yo tengo la impresión de que la diplomacia chilena es una diplomacia cómoda, que siempre busca esto que tan manoseado, buscar la hermandad o el americanismo. Por el mismo americanismo de la Cancillería chilena, fuimos a la guerra contra España el año 1866. Fuimos a defender las Islas Chinchas. Y resulta que Perú, que era el afectado, hizo las paces con España y a nosotros nos bombardearon Valparaíso. O sea, tenemos un americanismo muy mal empleado y además una debilidad fuerte. Yo no digo que sean incapaces, de que no tengan conocimiento. Es gente muy bien preparada, pero es timorata. Es persona que le teme al conflicto. Por eso se valoran mucho cancilleres como canciller Cubillos, que en plena crisis, ¿no es cierto?, decía y repetía por los medios de comunicación: Chile es un país pacifista, estamos negociando, vamos a agotar todas las instancias, no queremos la guerra, pero si nos llevan a la guerra, allá iremos. Ese era un mensaje de un diplomático que, además de ser diplomático, estaba mandando un mensaje real. Pero el resto de los conflictos siempre apelamos a la hermandad, a la buena vecindad, a las buenas relaciones, pero no hay buenas relaciones a costa de estos salteos uno tras otro. Ahora bien, tú que estuviste en Magallanes y movilizado, al igual que muchos de los socios que están escuchando esta exposición en la guerra, en la casi guerra 78 con Argentina, ¿cuál es tu pensamiento referente a qué hizo la escuadra argentina en diciembre que regresara a su base? ¿Cuál fue finalmente el elemento medular del regreso de la escuadra de la FLOMAR a su base? Para mí siempre me quedó la idea de que era la versión oficial del temporal, pero con el transcurso de los años he tenido la oportunidad de conversar con 2 oficiales que sirvieron en el crucero Belgrano en esa época, y otro, no, y otro en el portaaviones, Independencia del portaaviones, me parece, ¿no? O 25 de mayo, no me confundo, sí. Y ellos recibieron la orden de retornar a la isla de los Estados, donde tenían su fondeadero, por orden superior. No fue por orden del meteorólogo, sino que por orden política, porque sabían que la escuadra chilena iba al combate, no iba a otra cosa. La escuadra chilena no iba a hacer negociaciones en alta mar, ni a hacer una demostración bélica pasiva, iba a combatir. Y también supieron en esos mismos minutos que las fuerzas de tierra chilenas estaban a lo largo de toda la frontera y que estaban dispuestas no solamente a defender la frontera, sino que el segundo intento era penetrar a territorio argentino, tomar el máximo de territorio y después negociar. Y también supieron, porque la inteligencia chilena en eso fue muy hábil y filtró cosas a la inteligencia argentina, que Chile no estaba preparado militarmente de forma terrestre para sostener una guerra convencional que se extendiera por mucho tiempo. Y se sabía que esta guerra iba a ser de largo aliento, por lo tanto todos
los que estábamos en tierra, llevábamos junto a nuestro equipo, en nuestra mochila, una tenida de civil. Y llegada la orden de que nuestras líneas logísticas quedaban cortadas, nosotros nos sacábamos el uniforme, nos poníamos la ropa de civil y empezábamos a actuar como guerrilla. Sabíamos que como guerrilla no estábamos sujetos a ninguna convención de Ginebra, por lo tanto la captura significaba el fusilamiento, porque íbamos a ser fuerzas irregulares. Pero eso les provocó mucho pánico a los argentinos y también el pánico que les provocó el saber que tenían más o menos 500 comandos chilenos infiltrados en las principales ciudades argentinas. Entonces se dieron cuenta que ellos habían alimentado este monstruo de la guerra, pensando que iban a ponerle un pie a este país chico y débil, y fracturado políticamente en ese momento, pero se dieron cuenta que este país se había convertido en una verdadera trinchera de Arica hasta lo más austral, que tenía su flota de guerra dispuesta a disparar el último cañonazo, el último exocet, a la infantería marina en todas las islas y al ejército y a los carabineros en toda la frontera. Entonces creo que fue ese el efecto que produjo que en un momento determinado se echara pie atrás a la invasión, que de hecho se produjo en algunos puntos de la frontera terrestre. Sí, las dos últimas preguntas, agradeciendo tu paciencia. Primero, ¿crees tú, gracias al general Pinochet, la Junta de Gobierno, la diplomacia chilena y vaticana evitaron una guerra? Sí, al ponerme todo este conjunto de actores, sí, pero creo que el actor principal que evitó la guerra fue la decisión del gobierno entonces de enfrentarla, y de enfrentarla en forma muy decidida y astuta, porque para variar teníamos bastantes falencias en lo que era equipamiento militar, estábamos en plena enmienda Kennedy, pero se hicieron miles de esfuerzos para poder levantar un ejército de 60.000 hombres, elevarlo a 140.000, de equipar a estos 140.000 hombres, de darnos una acelerada instrucción de guerrilla. Yo creo que ese es lo que finalmente llevó a que Argentina aceptara la negociación vaticana, porque la propuesta de ir a una mediación del Vaticano, Chile la estaba haciendo desde el 4 o 6 de noviembre del año 78 y Argentina la aceptó el 22 de diciembre. Y la aceptó cuando se dio cuenta que iba a la guerra de verdad. Porque Argentina creo que durante muchos meses pensó en un paseo militar. Pensó que sus columnas acorazadas iban a atravesar los pasos fronterizos, que las tropas chilenas que no iban a haber tropas, pensaba que la Armada Argentina iba a llegar a Puerto Montt a reabastecerse rápidamente, pero al darse cuenta de que iban a la guerra y hasta las últimas consecuencias, y eso se lo hizo saber el general Pinochet al general Videla el día 18 de diciembre del año 78. En un llamado telefónico, el general Pinochet con Videla, el general Pinochet le dijo: ¿tú estás dispuesto a ir a la guerra? Y Videla le dice: sí. Bueno, tú vas a empezar la guerra, pero tú no vas a saber cuándo va a terminar. Y te aseguro que va a terminar mal para ustedes. Así que anda a la guerra nomás, le dijo. O sea, había una decisión. Y de ese hombre, de ese grupo de hombres, porque cuando el almirante Merino envía ese radiograma, él lo envió claramente no encriptado. ¿Y por qué lo envía en fuerte y claro? Para que lo escucharan los argentinos y se dieran cuenta de que la flota iba a destruir, no iba a pasear. Entonces creo que estos hombres fueron los que permitieron en definitiva, primero, que Argentina detuviera el ataque y segundo, que aceptara la mediación papal. Los demás son actores secundarios. Guillermo, Patricio Iriarte pregunta lo siguiente. Tú que conoces oficiales argentinos, ¿qué opiniones tienen ellos sobre la visión histórica del almirante José Toribio Merino? A ver, pese a todas las diferencias que tenemos,
los marinos argentinos sienten una tremenda admiración por el almirante Merino. La sienten por su liderazgo como el almirante en el conflicto del año 78, una persona que no titubeó, una persona que tenía un arrastre y una adhesión en todos los estamentos de la flota, y no solamente de la flota, también hablemos de la infantería marina, que no era lo que ocurría al otro lado de la cordillera. El almirante Macera era muy cuestionado por un grupo de capitanes de navío y capitanes de fragata que lo consideraban un fantoche. En cambio, ellos veían, Merino era una persona admirada y que si Merino decía, vayan con los buques hasta Mendoza, nadie le iba a decir, mi almirante, no hay mar hasta Mendoza. Iban a llegar como fuera Mendoza, dicen los argentinos. Pero acá no era lo mismo, dicen, en Argentina no era lo mismo. Entonces él era un verdadero líder y dicen que era un almirante, o sea, lo dicen con esas palabras. Es que él, el almirante Marino, era un almirante. Tiene una Sí, muy buena opinión y de la Marina chilena también. ahora sí que sí, Guillermo, la última pregunta. ¿Qué debemos tener en nosotros de la actitud peruana de continua relación con Argentina? Desde 1881 en adelante, y como prueba de ello fue el apoyo que prestó en la Guerra de las Malvinas. ¿Cuánto podemos confiar de los peruanos? Sí, tenemos los argentinos por un lado y los peruanos en esta alianza permanente entre estas dos naciones. Bueno, lo primero al respecto es mirar con con mucha envidia, la diplomacia peruana. La diplomacia peruana, siendo que hay muchas falencias en la administración pública peruana en distintos aspectos, se ha caracterizado por tener gente de muy buen nivel, muy bien preparada y con un gran amor a su país. Por lo tanto, la diplomacia peruana siempre está actuando patrióticamente, no como funcionarios. Eh, Segundo, también tengo amigos militares en Perú y ellos me confían que Perú nunca va a renunciar a reconquistar Tarapacá. Eso es una cosa que la tienen los peruanos, pero desde en el ADN. Por lo tanto, esta alianza peruano-argentina va a continuar y va a continuar incluso indiferente de las tendencias de los presidentes que la gobiernan. Vamos a poder tener en un momento dado quizá un presidente socialista en Perú y un derechista en Argentina, pero ante un conflicto externo en el cual aparezca Chile, siempre se van a unir. Porque nos guste o no nos guste, Chile es un país que está amenazado permanentemente por sus vecinos. Es un país que siempre está siendo visto como una presa, no como un vecino. Quizás en los últimos años nos han respetado un poco más por el desarrollo económico, por el potencial militar que se ha desarrollado, pero eso no resta que sigan considerándonos una presa. Y por eso Chile tiene que buscar siempre mantener una buena diplomacia, pero a su vez un poder disuasivo muy fuerte, porque el día que nuestro poder disuasivo sea disminuido a los niveles de los años 70, 60 y 50, ahí se nos viene terrible, porque se nos viene por el norte y por el sur. Entonces creo yo que ojalá los políticos entendieran la importancia de gastar parte de nuestro presupuesto en la defensa nacional. Aunque hoy, que estamos ante una incertidumbre horrorosa en lo político, no sabemos cuál va a ser el futuro de este país. Pero tenemos que confiar en que mantengamos un poder disuasivo y una diplomacia ojalá un poquito mejor. Pero por lo menos con el poder disuasivo podemos defendernos, llegado el momento, ya que los diplomáticos no hacen mucho esfuerzo.
bueno, hemos dado, Marco, término a todas las preguntas formuladas por los socios.